Al menos 41 fallecidos en el descarrilamiento del tren en Ademuz. Ahí estamos viendo las imágenes que nos han llegado en estas horas. Recordemos que el accidente se produjo ayer, pasadas las 7:40 de la tarde del domingo. Sobrecogedora imagen, sin duda, a la luz del día. Por la noche, cuando se produjo el accidente, no nos podíamos hacer ni siquiera una idea de la tragedia que venía. Explicaremos a lo largo de este programa todo lo que podemos saber a estas horas, que no es mucho lo que pasó ayer entre esa colisión entre un Albia y un Irio. Muy buenas tardes, por decir algo. Bienvenidos aquí la 8 en este lunes 19 de enero, pues esa es la noticia, sin duda, la noticia del día en el territorio nacional y mucho más allá. No esperábamos que a estas alturas pudiésemos contar una tragedia tal. Es inexplicable, aún ya está en marcha la investigación, aún no hay ningún tipo de noticia cierta sobre lo que pudo ocurrir, sobre ese accidente fatal en el que, como decíamos al inicio de este programa, hay 41 personas fallecidas hasta el momento. Hay muchas personas que continúan graves, por lo que tristemente seguramente ese contador irá creciendo. Voy a saludar a los compañeros que tendremos esta tarde para intentar poner un poco de luz sobre esta tragedia. Vicente Climent, buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Bueno, sorprendido, porque uno no piensa nunca que un país con una tecnología como la que tiene a su disposición España pueda haber tragedias como esta, porque es una tragedia en principio tecnológica. Parece que no hay posibilidad alguna de que hubiera fallo humano, así que tiene que ser o el tren o la vía, o ambas cosas las que han producido esta tragedia. 41 muertos es la última actualización, pero va a haber más, porque, como tú decías, hay heridos graves, hospitalizados, y hay también personas que podrían estar debajo de alguno de los vagones que cayeron al talud de 4 metros y que, por tanto, están resultando más difíciles de escudriñar por parte de los servicios de emergencias. Más difícil que entre allí la grúa del tamaño suficiente como para moverlos y ver qué es lo que hay debajo, con lo que, en fin, todas las previsiones apuntan a que la cifra de fallecidos va a ser superior. Claro, las labores de excarcelación están siendo sin duda muy complicadas y por tanto llevará días que reabrir, por supuesto, las vías y las conexiones de Madrid con Andalucía y poder excarcelar a todos los pasajeros que aún quedan atrapados. Ya les digo que iremos dando información puntual a lo largo de este programa, pero también vamos a saludar a nuestra compañera Paula Osuna. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Bueno, yo también muy sorprendida con esta noticia tan terrible. Estamos muy pendientes de toda la información que nos llegan, también de las imágenes, que son muy duras, y durante toda la tarde, bueno, pues hemos hecho una recopilación de todas las autoridades que han hablado, también de los afectados, y esta tarde pues las iremos poniendo. Pues conectaremos con Paula a lo largo de todo el programa, como ella misma ha dicho, para que nos vaya actualizando todas las noticias que vamos viendo de última hora. Sabemos que, pues bueno, al final Ademuz ahora va a ser el foco de interés nacional, ya digo, y también de muchísimos lugares del mundo, para saber cómo se gestiona esta tragedia, ¿no? Que de momento pues parece que están todos juntos luchando, ¿no? Hay dos cosas que has dicho hace un momento, Paloma, que me parece que son especialmente interesantes. Una, la de la solidaridad, no solo nacional, sino internacional. Yo he visto hace un momento en X, en la red social Twitter, antiguamente llamada Twitter, a Giorgia Meloni escribiendo un mensaje, la primer ministra italiana, de solidaridad para con las víctimas de esta tragedia. La otra cosa que has dicho, que también me parece muy importante, es que tardaremos días en normalizar la circulación, y eso es bueno. Eso es bueno porque los expertos están apuntando a que no se debe abrir a la circulación de nuevo las vías afectadas con tanta rapidez como sería deseable por parte de los usuarios. Hay que escudriñar, hay que filmar con cámaras de vídeo cada centímetro de la vía, cada centímetro de la grava que rodea la vía. En fin, hay que hacer un trabajo muy minucioso que no se puede hacer en 2 horas, ni en 3, ni en 4, ni en un día, ni en 2, ni probablemente en algunos más. Así que cuanta más información recabemos, más fácil será realizar el diagnóstico de lo que ha sucedido y, por tanto, poner
las medidas oportunas para que no vuelva a suceder. Claro, hay que recordar que casi hablamos de 500 personas que iban a bordo de los dos trenes. En el Lirio iban a bordo 294 personas, en el Albia 187. Lo que sabemos hasta ahora, abordaremos el tema en cuestión con los expertos con los que contactaremos a continuación, pero un tren iba para un lado, otro tren iba para el otro y la cola de uno impactó con la cabeza de otro tren. 3 vagones de Lirio, los últimos 3, con los 2 primeros del Albia, a 200 y pico kilómetros por hora. Parece ser que 210 uno y 205 el otro. Lo máximo a lo que se puede ir en ese tramo de vía es 250. Pero como los maquinistas, el sindicato de maquinistas ya había dicho hace unos meses que observaban vibraciones y botes en los trenes cuando pasaban por ahí, ellos mismos recomendaron al Ministerio que se prohibiera circular a 250, que se rebajara la velocidad. El Ministerio desechó esa idea, decían que no era necesario, pero se ve que los maquinistas, motu proprio, sí que lo hicieron. Porque ya digo, uno iba a 210 y el otro a 205, que es bastante menos que 250. Aún así, es tanta velocidad y por tanto es tanta energía cinética la que se genera, que ese impacto es brutal. Imaginen, no sé, cuando vamos en el coche a 140, de repente te pisas un poco y vas a 150, a mí por lo menos, que me ha pasado alguna vez, lo confieso, me da miedo y levanto el pie enseguida. Imagínense a 200, 210, 250 kilómetros por hora, lo que puede salir de ahí. Al principio, pues los periodistas vivimos siempre, ¿no?, pegados a la información, y cuando saltó ayer la noticia, al principio algunos medios contactaban con personas que estaban siendo evacuadas en esos precisos instantes posteriores, y al principio había confusión. Al principio decían, es que solo vemos un tren. Los medios estaban contando que había 2, pero por ejemplo algunos pasajeros del Lirio decían, es que aquí no sabemos si hay otro tren, no sabemos qué ha pasado, sabemos que hay 2 convoyes volcados, pero no sabemos qué pasa. No vemos nada más, obviamente, claro, ahí estamos viendo las vagón imágenes y no se ve nada más, además en la noche cerrada y no se veía nada. Fue posteriormente cuando efectivamente, porque había quedado muy atrás el vagón del Albia, que estaba allí. Es que el impacto es tan brutal, la energía es tanta la que se genera, que salió despedida una parte del Albia del punto a cierta distancia, no sé si 200, 300 metros, de donde se produjo el impacto. Es decir, han salido bastante separados. Estamos viendo las imágenes y con tomas aéreas se aprecia, pero claro, conforme subes, pues pierdes detalle de dónde están los convoys, pero a la vez también te haces una idea de cuán separados están, y están bastante separados. ¿Por qué? Por el impacto. También el maquinista del Albia, por lo visto, salió del Albia, no, me parece que era del otro tren, del otro tren, el tren de Renfe. Sí, el Albia, perdón, estaba confundiendo Lirio con Albia. El maquinista del Albia también salió disparado y quedó su cuerpo, este sí falleció, a bastante distancia de donde estaban los restos del tren. Es una situación terrible, claro, cuando tú vas casi ya de noche en un vagón, tú notas el impacto, pero no sabes qué es lo que ha pasado, no sabes si has salido tú, si ha chocado alguien contigo, dónde está, en fin, los momentos de desconcierto era evidente que se iban a producir durante las primeras horas del impacto, hasta que ya por fin alguien, supongo que ya con los medios que se fueron allegando a la zona, descubrió que eran 2 trenes y se pudo hacer una idea de lo que había sucedido. Idea que se completa ya esta mañana cuando amanece y vemos la magnitud del desastre y, por supuesto, vamos contando víctimas, desgraciadamente, y heridos. Se han ido sucediendo a lo largo desde ayer ya. El ministro Óscar Puente pues, se hizo cargo de la situación. Esta mañana Pedro Sánchez también se ha acercado hasta Adamuz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también está al pie del cañón. Y Paula Osuna, a mí me gustaría que nos contases un poco estas reacciones, qué es lo que han dicho, cómo están manejando los políticos esta tragedia.
Pues Paloma, las causas del accidente continúan siendo la gran incógnita de este suceso, con todas las preguntas que apuntan a lo mismo. ¿Cómo pudo ocurrir un siniestro así en una recta, en un lugar aparentemente seguro y un tramo que había sido renovado pues relativamente hace poco? Además, pues el tren, el Irio, había pasado la última revisión el 15 de enero y el tren también pues no tenía más de 4 años. Pues bien, el presidente de Irio, Carlos Bertomeu, ha reaccionado a todas estas informaciones que se están diciendo y ha trasladado que ve extraño lo sucedido. Desde que lo compramos, desde nuevo, o sea, y ultimísima tecnología, y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante, ni un descarrilamiento, es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa, qué ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más. O sea, esto al menos tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y que esclarezcan, cuando lo hagan no ocurra nunca más. Y ese es el fin principal de la comisión. Luego, si lo que le preguntaban de cuál puede ser la causa que nosotros podamos identificar ahora, no nos debemos pronunciar y además no tengo criterio para pronunciarme. Están los expertos para eso. Bueno, pues un accidente extraño, así es como lo ha calificado el presidente de Irio, Carlos Bertomeu, pero también el ministro de Transportes, Óscar Puente. Vamos a escuchar lo que dijo anoche, a pocas horas después de lo sucedido. La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Sobre cómo ha ocurrido este siniestro también se ha pronunciado, por supuesto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha visitado Córdoba este mediodía, este lunes, y también ha asegurado que van a dar con la verdad. Vamos a escucharlo. La sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Pues ahí teníamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ha aprovechado la comparecencia también para anunciar esos 3 días de luto que se han decretado y que pues, se prolongarán hasta el jueves, Paloma. Gracias, Paula. Días de luto que comienzan mañana, ¿no?, en la medianoche de hoy. Sí, aunque ya prácticamente durante el día de hoy ya se han quedado suspendidas todas las agendas de todos los políticos, de casi todos, porque los de Vox no han parado, han puesto sus crespones negros y han mostrado solidaridad, etcétera, pero ellos han decidido continuar con la actividad. No olvidemos que estamos en plena campaña electoral en Aragón, es decir, suspender mítines significa que ni Pilar Alegría, ni Jorge Azcón, ni ninguno de los líderes de los partidos aragoneses puede estar estos días convenciendo a nadie de que le vote, ¿no? Hay algunas cosas también interesantes en lo que acabamos de ver y oír que me gustaría comentar. Una de ellas, Carlos Bertomeu, lo hemos visto ahí. Irio es una compañía cuyas acciones están al 51% en manos del gobierno italiano, del Estado italiano, mejor dicho. Pero hay un 25% que están en manos de una empresa valenciana, Der Nostrum, de la que es
máximo representante, presidente, el señor Bertomeu, Carlos Bertomeu, que es a su vez, como socio principal español, el presidente de IRIO. Lo digo porque hay ahí una, aunque sea tangencialmente, una componente valenciana en esta desgracia. Segunda cosa, todavía no sabemos las causas del siniestro, desde luego, pero ya empiezan a salir en medios serios reconocidos, ABC y algún otro, que puede tratarse de un fallo en la soldadura de la vía. Si eso es así, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar en boca de Óscar Puente, pronunciado ayer por la noche en su primera intervención pública tras el accidente, de que las vías habían sido reparadas y renovadas recientemente, pues aquí hay algo que no casa. Si han sido renovadas recientemente y hay un fallo en la soldadura, aquí tenemos un problema. Y es un problema, en teoría, si se confirma esto que están publicando ya algunos medios serios a esta hora, pues entonces tendríamos lo que podría derivar en un problema político. ¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento a tiempo o en condiciones? Ese tipo de cosas. Y luego un detalle más. Si te fijas en las imágenes de la comparecencia del presidente del gobierno, esto es una anécdota y tú dirás, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues seguramente ninguna, o sí, no lo sé. Esta vez es Pedro Sánchez el que lleva el chaleco y Juanma Moreno Bonilla el que no lleva chaleco. Yo no he podido evitar acordarme de cuando la Dana. Entonces era Carlos Mazón el que llevaba el chaleco y Pedro Sánchez el que no llevaba el chaleco. Bueno, ha habido colaboración entre las administraciones, eso ha dicho Pedro Sánchez, vamos a ver si continúa siendo así. Hay algo también importante. Cuando la Dana no se suspendieron las actividades. Al día siguiente, el día 30 de octubre, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, se votó la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española, que fue el origen de la deriva que algunos dicen está teniendo, ideológicamente hablando, Radio Televisión Española. Es decir, ahora sí se suspenden todas las actividades durante 3 días, pero cuando la Dana no todas las instituciones pararon, y eso también es un detalle a tener en cuenta. Y una cosa más, parece ser que van a comparecer dentro de unos minutos Núñez Feijóo y Juanma Moreno Bonilla, una comparecencia supongo que paralela a la que ya ha tenido Óscar Puente con Pedro Sánchez. Vamos a estar muy pendientes, si eso sucede, conectaremos por supuesto con esa comparecencia, pero a mí me gustaría darle voz a los expertos. Vamos a saludar a Pablo Salvador, que él es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, ingeniero de caminos. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Sí, me gustaría un poco conocer. Vamos a hablar sobre hipótesis porque no tenemos otra cosa de cómo poder hacerlo, pero sí que me gustaría saber de primeras qué es lo que podría haber pasado, porque nadie nos explicamos cómo en una recta ha podido darse un accidente así. Bueno, recta, curva, en principio, si la velocidad es la adecuada, da igual. En este caso, si la curva, si hubiese exceso de velocidad, pues sí podría ser una curva, pero en este caso no hay nada que apunte a exceso de velocidad, entonces da igual que sea recta o curva. Estamos leyendo, como indicaba mi compañero Vicente hace un momento, algunos medios están dando fallos en soldaduras en las vías, en otros lugares se han observado partes de la vía rotas y ahora la pregunta es, claro, si la vía está rota a consecuencia o es el origen. Ya, yo desgraciadamente, pues desde aquí, bueno, en este caso estoy en mi casa ya, no tengo una bola de cristal, no sé lo que ha podido pasar, no he estado allí, entonces, bueno, hay que ser muy prudentes porque, claro, efectivamente no sabemos si la rotura es la causa o es la consecuencia, entonces hay que ser prudentes, hay que dejar a los especialistas que investiguen, que saquen las consecuencias, que hagan los estudios, que pidan los informes y en este caso lo que hay que hacer es, pues eso, analizar cuáles son todos los posibles modos de fallo y ver un poco las causas que origen esos modos de fallo, hacer un análisis riguroso y ver qué ha podido fallar y solicitar informes, estudio de todos los elementos del sistema ferroviario, que eso es muy complejo, es decir, el material móvil, infraestructura, mantenimiento, todo eso, solicitar los informes y ver un poco ahí qué es lo que ha podido pasar. ¿Vale? En otros medios también hemos... Sí, perdona. No, que a priori pues no me puedo aventurar, no nadie se puede aventurar a estas alturas todavía a dar, no, pues ha sido esto. A todos nos gustaría saber ya qué ha pasado, pero todavía es muy prematuro. Claro, es muy complicado y tampoco queremos meter la pata, porque es un tema muy delicado que no queremos hurgar, ¿no?, en la herida, pero sí que intentamos poner un poco de luz sobre lo que ha podido ocurrir. En otros medios también hemos podido escuchar o interpretar
que algunos compañeros decían que quizá iban demasiado juntos esos trenes, que a lo mejor es por eso que no se pudo evitar. No, a ver, eso es una casualidad, una fatalidad. Es decir, pues sí, ha sido mala casualidad, hay accidentes y luego hay agravantes de los accidentes. Pues si ha descarrilado un tren y justo después de ese momento que ha descarrilado hay un desvío que lo que te hace es que normalmente cuando un tren va por la vía, en caso de que descarrile, los propios carriles hacen que la rueda que queda en medio la bloquean y evitan que se desplace más allá de lo que es la distancia de los carriles en situaciones normales. Si luego además hay un desvío un poco más arriba que lo que hace es diverger ambos carriles, pues provoca que uno de los coches, uno de los vagones, pues se desplace hacia el gálibo de la otra vía, invadiendo el gálibo. Y si además tenemos todavía la fatal consecuencia de que justo en ese momento o en los próximos segundos viene otro de frente, pues ya es la mala pata, ¿vale? Quiero por poner un poco en cuestión, en el año 98 en Alemania, un ICE, un tren de alta velocidad alemán, tuvo la mala pata de descarrilar justamente cuando pasaba por debajo de un puente. El tren tiró el puente y el tablero cayó encima del puente y chafó el tren y hizo un acordeón con todos. Y se sumó una fatalidad. Entonces, claro, son cosas desgraciadamente pues, que hacen que los accidentes, que en otras consecuencias, en condiciones no tan desfavorables, no tendrían tantos problemas, no tendrían tantas consecuencias, aquí la tienen. Claro, estábamos comentando antes también que la vía había sido remodelada completamente hace pocos meses, concretamente en mayo acabó de remodelarse. Sí, pero bueno, eso a priori tampoco hay que descartarlo, porque una intervención, precisamente a veces muchos problemas surgen tras una intervención. Es decir, las cosas funcionan bien y cuando se realiza intervención, pues se inducen errores de juventud. Entonces, bueno, no es una cosa a descartar y puede ser errores de juventud o tanto en el material móvil como en la infraestructura. Es decir, si el tren se revisa, pues al montar el tren puede ser que alguna pieza no se haya ensamblado correctamente. Si al montar una vía y se han hecho soldaduras, se han intervenido, a lo mejor alguna pieza no se ha montado correctamente. Entonces, eso de que la vía sea nueva o el tren sea nuevo, pues no es eximente. A priori no debería pasar, pero bueno, no es la primera vez que llevamos el coche al taller nosotros y justo cuando sale del taller empiezan a fallar cosas que antes no fallaban. Sí, sí. O sea, no digo que sea esa la causa, pero no debe descartarse. ¿Y la frecuencia de paso de los trenes de alta velocidad por este tramo de vía, por esta zona en la vía del AVE Madrid-Andalucía, puede tener alguna repercusión? Yo leía esta mañana algunas consideraciones que decían es que son unas infraestructuras del año 92, de cuando se puso en marcha la alta velocidad en España, que estaban previstas para unos pocos trenes AVE al día. Ahora pasan muchísimos, con su peso, con sus especificidades, que supongo que no serán las mismas que las del año 92, y a lo mejor la vía no se ha adecuado de la manera más pertinente. No sé si eso tiene algún sentido para usted o no. No debería. En principio, las cosas, si se planifican adecuadamente, se sabe que si va a haber un incremento de tráfico, pues la vía va a estar más solicitada y entonces habrá que mantenerla con mayor periodicidad o habrá que invertir más recursos. Eso en principio se sabe. Hay modelos que dicen las necesidades de mantenimiento, hay inspecciones periódicas y eso se debe detectar. Entonces, a priori, no tiene por qué haber sido un problema el aumento del tráfico. Pablo, ¿cuánto más o menos podría tardarse en saber qué es lo que pasó? Pues es que depende de la complejidad de las cosas, desde unas pocas semanas hasta varios meses, porque al final, aquí como en el ferrocarril es un sistema tan complejo que interaccionan tantos elementos y además hay muchos actores, están las empresas ferroviarias, está el administrador de infraestructura, están las empresas que se dedican al mantenimiento de la vía, están a lo mejor el mantenimiento de los trenes está subcontratado a otras empresas, entonces hay muchos actores en juego, luego está la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, entonces hay tantos actores en juego que al final pues hay que contactar con todos ellos, pedirles informes, pedirles peritajes, entonces pues bueno, si todo apunta a una misma causa, pues a lo mejor en unas pocas semanas se ve claro y tenemos la causa, pero si no, pues hay que analizar mucha información y eso pues puede llevar pues a lo mejor un par de meses perfectamente. Claro, no es exacto, pero vamos, tampoco conviene que se dilate mucho en el tiempo, más de un año, porque entonces se pierde todo el hilo, pero ya podría ser perfectamente en unos meses. Todos esos actores que intervienen tienen que visitar esas vías ahora y no se puede mover nada, ¿no?, hasta que ellos no acaben. Eso depende, eso ya los que llevan la investigación, supongo será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios,
ya es la que dictará o la que determinará pues quién tiene que intervenir, a quién se le ha solicitado un informe, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya... no, lo digo porque ahí sí que se dilataría muchísimo mientras tienen que pasar unos y otros y las vías entiendo que tampoco van a estar paradas ad eternum. No, a ver, eso no lo sé exactamente cómo procederán. Una cosa es pedir informes de mantenimientos, pedir informes de intervenciones en vía, en vehículos, en todos los sistemas, en habilitaciones, en autorizaciones, etcétera, etcétera. Eso por una parte, que es todo el tema de gestión documental, de a lo mejor pues, pruebas en los vehículos, tal, pero otra cosa es la retirada de los vehículos, pues una vez que se vea que allí no se puede extraer más información in situ, pues ya se ordenará la retirada de los vehículos y se intentará restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible. Pues Pablo Salvador, muchísimas gracias por haber querido participar en el programa y haber intentado poner un poco de luz, ¿no? De claridad en este asunto. Hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, intentamos ayudar en lo posible. Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. Estas consideraciones de Pablo cuadran bastante bien con las que nos ofrecía esta mañana en un programa especial que hemos hecho a la 1 de la tarde el exdecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, Salvador Puig de Ngolas, que nos decía que en aproximadamente un mes deberíamos tener algunas conclusiones más o menos claras sobre lo que ha sucedido. Hablábamos antes de la publicación de una primera tesis, que sería la del fallo en la soldadura. Yo se lo adjudicaba erróneamente a ABC cuando el primero en sacarlo ha sido El Mundo, pero ya lo llevan varios periódicos más, El Español, OK Diario, etcétera, etcétera. Y ojo, porque lo que hablan es de un fallo en la soldadura como causa del descarrilamiento, no como consecuencia del descarrilamiento. Si esto es así, si se confirma así, pues ya digo, tenemos ahí un pequeño problema en ciernes, un gran problema en ciernes, desde luego para las personas y probablemente político también, porque ya vemos que es muy difícil. Ahora de momento aquí lo estamos llevando bastante bien, pero tenemos noticia histórica de lo que ha sucedido en otras ocasiones y al final todo acaba politizándose y al final todo acaba siendo sometido a un escrutinio por parte de las instituciones, del que veo difícil que pueda escapar este caso concreto. Decíamos antes que Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo estaban ofreciendo una rueda de prensa. La primera cosa que han dicho así destacable es algo que por otro lado es casi una obviedad, y es que probablemente el número de muertos va a aumentar bastante en cuanto se liberen las estructuras más afectadas por esta tragedia, por este choque de trenes de ayer. Claro, aún hay muchos heridos que continúan ingresados, concretamente pues 23 en estado grave, 10 de ellos en la UCI, y de la UCI hay 8 que están en estado Pero sobre todo él incidía en que debajo del tren, debajo de los vagones más afectados, puede haber cuerpos. Aparte de los que puedan lamentablemente fallecer en los hospitales, aparte es que faltan algunos por sacar. Sí, hay mucha gente que aún continúa desaparecida, muchas personas que no localizan a sus familiares. Hay 40 y tantos desaparecidos todavía, desaparecidos, no heridos. Sí, por eso que es una tragedia, desde luego que no nos deja pensar en otra cosa, ¿no? Desde ayer estamos constantemente con este asunto porque bueno, uno se pone en la piel, ¿no?, de las personas que... Es que podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos están viendo, porque bueno, todo el mundo coge estos trenes, todos. Claro, y poco a poco vamos conociendo historias particulares y eso es también lo que más nos sensibiliza normalmente cuando se producen tragedias de este tipo. Lo vimos con la Dana y lo vimos en ocasiones anteriores también con los aludes de nieve que ha habido estas últimas semanas en el Pirineo. Luego descubren la biografía de las personas que han estado. Bueno, pues ahora ya se van descubriendo las biografías de algunos de los fallecidos en este accidente de ayer. Lo más conmovedor de todo, al menos a mí me lo parece, es la historia de la niña de 6 años que salió por su propio pie del tren, pero que ha perdido 4 familiares: padre, madre, hermano y primo. La única superviviente de la familia. La única superviviente. La niña pasó la noche con una guardia civil en el hospital y parece ser que hace unas pocas horas ya ha sido recogida por su abuela. Pero bueno, hay muchas más historias, la de una pareja de periodistas, periodista él, fotoperiodista ella, que también han fallecido, un policía nacional, en fin, y lo que vamos a ir sabiendo estos próximos días. Sí, claro. por eso, que falta mucho por saber y bueno... no son cifras, son personas. Exacto, es muy complicado manejar esta información. Los compañeros que están en el terreno imagino que estarán haciendo verdaderos estragos, ¿no? También porque contar estas noticias pues tampoco es agradable, la verdad.
Vamos a ir a hacer una pausa, vamos a publicidad, 2 minutos, regresamos con más cosas y vamos a intentar informarles de todo lo que está pasando. Bueno, 7:02, continuamos en directo en Aquí la 8. Recapitulamos la información que tenemos hasta ahora, que son al menos 40 personas fallecidas, 46 heridos, 22 de ellos en estado grave, 10 de ellos en la UCI y 9 de las personas que están en la UCI en estado muy grave. Entre los ingresados hay 5 niños también y recordamos que no se sabe aún las causas, que se están investigando, que la investigación ya está en marcha. Y que bueno, que hay 500 personas que están afectadas por este fatal accidente, que recordemos mañana comenzarán los 3 días de luto oficial que el presidente del Gobierno decretaba esta mañana. Hay además desaparecidos, como decíamos antes, entre ellos una valenciana de 85 años, de la que pues eso no sabemos nada a esta hora. Y luego hay cosas que dan que pensar. La primera de las dos que te voy a contar es una anécdota, es una coincidencia más que una anécdota, y es que otro 18 de enero hubo un accidente de tren y fue en Valencia, fue en Sollana, 18 de enero, igual que ayer. En este caso hubo 4 fallecidos y 18 heridos y fue un choque frontal de 2 trenes en Sollana, ya digo, en 1979, hacia mediodía, un tren que iba de Gandía a Valencia. Y luego la otra cosa que también da un poco de pensar y desde luego supongo que puede contribuir a las teorías más especulativas que ya ruedan desde el primer momento por las redes sociales sin ningún empacho, pues es que el tercer operador, porque tenemos a Renfe, tenemos a Irio y tenemos a Ouigo, pues Ouigo dejó de operar pasado el 9 de enero los trenes entre Madrid y Andalucía por causas operativas que no han sido especificadas. Entonces, bueno, este es un hecho, pero luego hay quien le saca punta. Hay de todo luego hay quien le saca en punta. La vida, exacto. En fin, que hay mucho material informativo, pero sobre todo hay personas implicadas y esto es lo que más nos tiene que importar a todos, conservar la memoria, respetar la memoria y la dignidad de todas ellas, no hoy, sino cuando vengan las polémicas políticas que estoy seguro de que van a venir en los próximos días también. Sí, también vamos a... Yo creo que a darle voz, ¿no?, a las personas que estaban en ese tren, esas personas supervivientes de esa tragedia. Paula, tú has podido recabar también algunos testimonios de estas personas que, claro, muchas de ellas aún no se lo creían, no sabían ni lo que había pasado. Pues sí, la verdad es que hay testimonios pues muy conmovedores. Tras el accidente pues se pueden imaginar o no, porque al final si no estamos ahí es difícil imaginárselo, pero el pánico que se tuvo que vivir los momentos posteriores a ese accidente de tren. Algunos viajeros pues intentaron salir por sus propios medios rompiendo las ventanas y otros pues simplemente tuvieron que ser rescatados por los bomberos porque no pudieron salir de otra manera. Vamos a escuchar las indicaciones que daba un trabajador de Irio momentos después del accidente. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren, que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados, ¿vale? También. Entonces, cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estar todos preparados. Y por favor, confiar en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto, pero si nos ponemos rebelde, no hay preparación que valga. Como decíamos, también hemos recopilado pues, testimonios de viajeros y también de familiares que relatan cómo fueron los angustiosos momentos que vivieron. Vamos a verlo. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada, y empecé a gritárselo a todo el mundo
está embarazada, entonces cuando vinieron los bomberos, pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI, no sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella. Damos un frenazo fuerte, aunque nos mantuvimos en el sitio y no dio tiempo a reaccionar cuando en décimas de segundo ya vino otro mucho más fuerte. Me ha desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me da un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando. He sentido que empezó a vibrar todo, las cosas empezaron a caer y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Notaba el roce de los hierros, el tren vibrando mucho, ha sido un golpe a mi altura y justo unos 3 metros atrás otro golpe fuerte que ha roto el vagón. Fue sacar el móvil, la linterna y yo llamando a mi familia como podía, la gente gritando, todo el mundo muy mal. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado y al momento me colgó, no había cobertura, yo me vine directamente aquí a Renfe. Ellos no sabían nada, que aquello era una catástrofe, que había una cantidad de muertos increíble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie. Testimonios desgarradores y momentos de auténtico terror, desde luego. Quien también ha hablado ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, lo ha hecho también este mediodía junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha transmitido cuáles son sus prioridades. Desde luego ahora nuestra preocupación es que los que están en la UCI salgan de la UCI, que se den las altas posibles a lo largo de los próximos días y sobre todo y fundamental sacar del sufrimiento a esas familias que están rotas completamente y que encima no podemos certificarle de una manera fehaciente que ese ser querido, ese padre, esa hermana, ese hijo es su hijo. Eso es lo que estamos trabajando y por eso espero, deseo y quiero confiar que con el trabajo que se va a hacer se pueda resolver lo antes posible, pero no va a ser rápido. Todo nos hace prever que el trabajo técnico en esos vagones que están, algunos son un amasijo de hierro, va a ser un trabajo intenso, duro y complicado. Un trabajo complicado, eso ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. Pues Paloma, Vicente, os devuelvo la conexión, ya hemos escuchado esos testimonios que, como hemos comentado, pues son desgarradores. Gracias, Paula. No tenemos palabras, ¿no? Cuando vemos a la gente sufrir de esta manera. Hombre, pero habría que tener alguna palabra para alguna cosa. Por ejemplo, para destacar el aplomo de ese empleado de Irio. Yo no sé si hubiera sido capaz de mantener la sangre fría con la que empezó ya lo hemos escuchado, o sea, con toda naturalidad y con toda tranquilidad, a dar instrucciones a los viajeros, que parece que atendían bastante bien lo que les estaba diciendo, porque ahí no se aprecian muestras de histeria, que seguro que las hubo, porque es que cuando veíamos las imágenes al empezar este programa, las imágenes en silencio, sí, en silencio. Bueno, teníamos nosotros una música de fondo que le confería un poco más de dramatismo a la situación, pero tú ves esas imágenes y yo no sé si a ti te pasa, pero yo siempre imagino qué es lo que ha podido pasar en el instante antes. Es como un poco lo del Big Bang, ¿no? ¿Qué pasó en el instante antes? Pues, ¿qué pasó en el instante antes de este Big Crash, ¿no? Que hubo entre estos dos trenes? Yo imagino a la gente gritando, dando vueltas por ahí, las maletas cayendo, en fin, una situación espantosa la que se debió vivir en esos minutos, que, en fin, que no, ojalá nadie más tenga que pasar nunca, pero, y ahí sí creo que debemos, lo que te decía antes, creo que debemos tener algunas palabras para solidaridad y para lo mejor del ser humano, que una vez más vuelve a salir, esta vez personificado por la gente de Adamuz y por la gente de los pueblos cercanos, que se coordinó extraordinariamente para llevar todo tipo de ayuda de primera necesidad a los afectados, incluso las policías locales, que sabes tú que normalmente cuando estás en términos municipales colindantes pues hay un cierto recelo, en fin, no, cada uno en su sitio y Dios en el de todos. Bueno, pues en este caso se coordinaron muy bien para poder acceder a un paraje que, por lo que cuentan los que conocen el lugar, no es de fácil acceso. Entonces está muy bien que se coordinaran todos ellos y que los vecinos acudieran, porque son los que mejor conocen el terreno, rápidamente a auxiliar a todo aquel que encontraban por ahí. Incluso algunos vecinos conocíamos historias que les ofrecían sus casas, ¿no? para pasar la noche, tanto por supuesto a los supervivientes de este accidente, como también a las personas que se quedaron, claro, colgadas en las estaciones, tanto en Madrid como en Huelva, como en Málaga, ¿no? Bueno, en todas partes de Andalucía, sin duda, esperando coger un tren.
Ha habido, hablaremos ahora con Cruz Roja, porque también ha habido, pues obviamente, muchísimas personas que han necesitado ayuda psicológica, ¿no? Pues para poder siquiera verbalizar de dónde venían, ¿no? Y la van a necesitar próximamente. Yo pienso en esa niña de 6 años. Bueno, ahora no, pero dentro de poco empezará a preguntar. Bueno, o sí, ahora. O sí. Estará preguntando dónde están sus padres y su hermano y su primo. En fin, a ver qué le dices. Claro, es que a lo mejor lo sabe y es aún peor. A ver qué le dices. Entonces, bueno, tenemos que decir que también podremos escuchar dentro de poco a los reyes, a su majestad el rey Felipe, porque ha podido hablar también, van a venir, han dicho que se van a personar mañana mismo, ¿no? Porque ahora mismo ellos están en Atenas, porque estaban con el funeral de la princesa Irene, de la hermana de la reina Sofía. Y bueno, había funeral y entierro separados en 2 días. Al funeral no asistieron, pero al entierro ya no se iban a quedar para poder regresar cuanto antes y estar mañana en Córdoba. Pues, los reyes don Felipe y doña Leticia. Y supongo que igual también la infanta y la princesa. Estaban todos, estaban allí los sí, 4. en Atenas sí. No sé si luego a Córdoba irán los 4 o solamente los reyes, que es lo habitual. Sí, bueno, al final siempre tenemos que decirlo, que tenemos una casa real, ¿no? que siempre está ahí. Desde luego se podrán decir otras cosas, pero esa no. Y siempre están muy cerquita, intentando apoyar, ¿no? En lo que se puede, porque en estas circunstancias yo también me pregunto, probablemente a las personas que están ahí pues le da... Pues depende de la admiración que tú sientas por las personas que vienen a verte. Si tú admiras a los reyes y los ves como un símbolo de unidad y un símbolo del Estado y un símbolo de lo mejor del pueblo español, pues entonces apreciarás mucho que vayan y te confortará ver que vienen a verte. Si no tienes ese tipo de sentimientos, pues bueno, aunque solo sea por respeto, dices, bueno, estas personas vienen aquí a escuchar llantos, a escuchar cosas que no le gusta escuchar a nadie, y bueno, su trabajo bien, pero habrá que valorar que estén ahí, que no tengan prisa por salir de allí, como pasó en la Dana, en Paiporta y en fin, con todas las veces que han venido a vernos aquí a Valencia. No han nunca regateado ni un minuto de tiempo para estar con las personas que necesitaban ese apoyo moral, que ellos muy bien pueden representar en este caso, pues como los máximos exponentes de lo que constituye el pueblo español y el Estado español. Pues desde luego que vamos a escuchar esas palabras de los reyes, pero primero vamos a hablar con una persona que ya les decía que estábamos esperando contactar con el portavoz de Cruz Roja en Córdoba, con Miguel García. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Para ti, sobre todo, tú estás ahí, ¿verdad?, en Adamuz. No, ahora mismo estamos en Córdoba capital, que es donde se ha desplegado el dispositivo ya de Cruz Roja. Estuvimos en Adamuz anoche, hemos estado esta mañana atendiendo pues con ambulancia a las personas heridas, atendiendo con apoyo psicosocial a los familiares que se iban acercando a Adamuz. Esta mañana esa atención a la ciudadanía se ha trasladado a Córdoba capital, que está a unos 30 minutos, y en un centro que ha habilitado el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí está operando el 112, está operando el Ayuntamiento de Córdoba con servicios sociales, está operando el Colegio de Psicólogos y por supuesto pues también estamos nosotros con equipos de psicólogos y con equipos médicos para atender pues a las familias que se van acercando para pues, ir conociendo cómo se desarrolla la localización, identificación y pues para buscar a sus familiares. ¿Cómo se atiende, Miguel, en esos momentos? ¿Cómo se consuela a estas personas? Bueno, los equipos que están interviniendo son equipos de psicólogos y de socorristas de apoyo psicosocial, que son voluntarios que están especializados, que están formados por Cruz Roja para este tipo de situaciones. Obviamente, pues no es una situación fácil, es una situación bastante compleja, que requiere pues eso, de esa preparación, de mucha empatía y de mucho de estar a su lado, de estar acompañando y también pues de saber cómo reaccionar en momentos tan difíciles como estos. Ustedes se pusieron en marcha en cuanto se conoció la noticia, ¿no? Empezaron a poner albergues, polideportivos y todo tipo de infraestructuras cercanas para que la gente pudiera pasar la noche ahí. Sí, Cruz Roja está integrado en los servicios de protección civil y en el 112, entonces somos un agente más. Cuando se produce una emergencia nos activan
pues igual que activaron a ambulancias del 061 que intervinieron de inmediato, pues también ambulancias de Cruz Roja que estaban aquí en Córdoba y también de otras provincias como Jaén o Granada, pues se movilizaron tan pronto como pudo ser posible, que fue a las pocas horas o a la hora. Estaban ya las ambulancias de Cruz Roja de Córdoba en la zona cero, en la zona del accidente, para atender a los heridos. Y también de manera inmediata pues se estuvieron movilizando los equipos que digo de apoyo psicosocial para atender primero, y de apoyo psicosocial y de apoyo sanitario para atender a esos heridos, y también pues para los familiares que ya se iban acercando conforme se iba pues avanzando la noche y avanzando el día de hoy. Esos equipos se han ido rotando, pues porque muchos de ellos llevaban trabajando horas y bueno, pues ahora se incorporan, por ejemplo, un equipo de Almería, han venido equipos de Granada, han venido equipos de Jaén también esta mañana, y también hemos tenido equipos en Huelva, en la estación de Huelva y en las jefaturas de policía de Huelva, pues también atendiendo a los familiares que se han ido acercando hasta esos puntos. Miguel, situaciones como esta de dos trenes chocando, esto lo habíamos visto en algún informativo, que pasaban cosas así en la India, en Pakistán, en Tailandia. Aquí, gracias a Dios, pues no tenemos demasiada experiencia en estas cosas. Ustedes como Cruz Roja, yo no sé si usted en particular o alguno de sus compañeros habrá tenido seguramente alguna experiencia internacional. ¿Hay algo comparable a lo que vieron anoche en Adamuz? Por desgracia, es verdad que afortunadamente no son catástrofes que ocurren frecuentemente, pero sí que es cierto que muchos compañeros han estado en muchas emergencias, bueno, pues empezando por la propia emergencia de la Dana, que hay compañeros de Valencia que estuvieron allí desde el primer minuto, pero que también compañeros de aquí de Andalucía estuvieron al día siguiente de la catástrofe. Otras emergencias, pues también de accidentes. Pues, hoy estábamos recordando el accidente de Spanair, estábamos recordando pues otros accidentes que a lo mejor no han ocurrido aquí en Andalucía, pero que han estado colaborando compañeros de aquí de Andalucía. Y bueno, pues en todo caso nosotros, como digo, son equipos formados y preparados que tienen simulacros y preparaciones a lo largo del año, con casos supuestos en los que se pone a prueba sus capacidades, pero obviamente pues cualquier simulacro siempre es superado por la realidad, aunque sí que nos sirven pues para estar preparados para poder dar una respuesta profesional y para dar la mejor respuesta posible ante estas situaciones y que no nos pille digamos sin una preparación suficiente. Miguel, ¿hasta cuándo seguirán prestando esta ayuda a estas personas? Una vez que acabe esta pesadilla en las vías propiamente, ¿ustedes siguen ahí? No puedo decir qué tiempo vamos a estar, ni hasta cuándo, ni durante cuánto tiempo. Sí es cierto que durante el día de hoy seguimos aquí con los familiares. Posiblemente pues pasemos aquí la noche con estos familiares si siguen aquí o si no necesitan, y tendremos personal atendiendo a las personas, a los afectados, el tiempo que sea necesario, igual que hemos hecho en otras emergencias en las que pues seguimos atendiendo a las personas el tiempo que sea necesario. No es agradable, desde luego, pronunciarse en estos términos, pero Miguel, ¿usted cree que vamos a tener que lamentar muchas más pérdidas de vidas humanas? ¿Cree que quedan muchos cuerpos por sacar de las estructuras? En eso yo no puedo hablar, porque yo no he estado allí presente, no conozco cómo van las labores de rescate, no es competencia de Cruz Roja, y sería aventurarme a dar una información que no manejo y que no creo que sea la persona indicada. Muy bien. Pues Miguel García, muchísimas gracias por haber querido estar en este programa y contarnos de más primera mano imposible lo que está pasando en Adamuz. Muchísimas gracias. Gracias por su labor. Vamos a conectar también en este punto a las 7:21 con una psicóloga especializada en crisis. Vamos a hablar con Jessica Díaz. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Jessica, queríamos preguntarle, este tipo de
de crisis, ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona a nivel emocional para una persona a la que se le acaba de acabar la vida, ¿no? Prácticamente, porque no es un viaje de tren que iba a un destino que de pronto pues no va a volver a ver a sus personas, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, primero felicitaros y daros la enhorabuena por también priorizar la salud mental y este lado humano que es tan importante como la atención psicológica. Lo primero que creo que es expresar el máximo respeto por el dolor de las víctimas y sus familias. En situaciones como esta, la prioridad es acompañar desde la humanidad y la prudencia, evitando los juicios y prisas. Tras un suceso traumático como este, lo normal es que aparezca el miedo, la tristeza, el bloqueo, la sensación de irrealidad, ¿no? Son reacciones humanas ante un impacto extremo que no significa necesariamente un trastorno psicológico, ¿no? Sino que tenemos que evitar la patologización y centrarnos en el respeto por cada persona que está sufriendo en estos momentos. Es un momento muy difícil, sin duda alguna. No sé, ¿cuántas crisis ha tenido que ayudar usted? Bueno, son incontables. La verdad que nosotras desde Psicólogos Sin Fronteras hemos estado atendiendo muchas emergencias, como a nivel nacional e internacional. La última ha sido en La Dana. Hemos estado en la intervención, seguimos en la intervención y es un proceso a veces largo que toma su tiempo. Cada persona tiene un proceso único e irrepetible. A nivel internacional también hemos estado en Haití, Sri Lanka, Ucrania y contamos con la experiencia, ¿no? Y sabemos por la experiencia que estos casos hay que tratarlos con mucho respeto, desde el respeto, desde el lado humano y desde la coordinación institucional para poder sacar adelante a las personas afectadas. Entiendo que en estos momentos habrá fases, ¿no? Primero supongo que los familiares estarán en una fase de negación, que no se podrán creer muy bien, será una cuestión imposible. Si yo iba a ver a mi familiar hoy, ¿cómo es que no lo voy a volver a ver? Claro, también hay que tomar en cuenta que no todas las personas reaccionan igual ni al mismo ritmo. Hay quien llora, hay quien se bloquea, hay quien sigue funcionando, ¿no? Está como funcional. No, y todas son respuestas normales ante una situación de caos, ante una situación anormal, ante una situación de pérdida, ¿no? Entonces, no hay digamos, una fase que digamos va a ser así, no, pero sí es cierto que el primer estado es de shock, de impacto, pero cada persona tiene un sistema de respuesta. Entonces también para eso estamos los especialistas, ¿no? Para acompañar también desde ese lado profesional y el humano. ¿Cómo se rehace la vida después? Es difícil. La pérdida es lo que bien usted ha dicho, ¿no? Esa parte de que iban a un viaje, estaban de regreso de vacaciones, de una visita, un viaje de trabajo, un viaje de estudio, y de pronto la vida cambia. Lo que hacemos es decirle a las personas, y esto es poco a poco, es parte del proceso, esto no cambia, esto se integra al bagaje de vida y se trata desde la atención psicológica y psicosocial de que la persona integre este evento de una manera lo más adaptativa posible, con su tiempo, toma tiempo. A veces hay duelos incluso que no terminan, solo se transforman. ¿Es bueno llorar en estas circunstancias? El desahogo quizás sea mejor que la introversión, ¿no? Digo yo, no lo sé. La respuesta es en cada ser humano, es única y irrepetible, depende de los factores de afrontamiento. Es bueno todo lo que le haga bien a cada persona y para eso estamos los especialistas, ¿no? Para ayudar desde las herramientas y capacidades de afronte a cada persona afectada. Es bueno llorar, dependerá de la persona, ¿no? De sus herramientas de afrontamiento. Hay personas que interiorizan, hay personas que exteriorizan, hay personas que tienen diferentes respuestas ante una tragedia, ¿no? La Dana ya nos ha dado una señal, nos ha dado también indicadores. El accidente pasado y todas las catástrofes, accidentes, atentados que han habido nos dicen que cada proceso, aparte de ser comunitario, porque hay un dolor comunitario también, estamos viendo cómo los vecinos de Adamuz han dado también una respuesta humanitaria ejemplar. Aparte del proceso humanitario, hay un proceso individual
y ahí también abordamos los psicólogos y psicólogas este proceso. Ha citado usted un par de veces a la DANA. ¿La DANA ha supuesto un antes y un después en alguna medida en el tratamiento de este tipo de asuntos? Sí, por supuesto, y se ha trabajado mucho. De hecho, estamos en terreno, nuestra organización está todavía en terreno, estamos en la fase también de recuperación, ¿no? Con los programas de recuperación de Valencia, y sí, ha supuesto que ya hay cada vez más profesionales especializados, también más coordinación a nivel institucional y entidades. Y esto al final es un aprendizaje y que se aplican para futuras emergencias, ¿no? Como desgraciadamente lo ha acontecido ahora. Jessica, ¿van a ir ustedes para allá? Entendemos y respetamos que todas las comunidades estamos siempre a disposición de toda España, de todas las comunidades que nos necesiten, y entendemos, y es algo muy importante, la coordinación institucional. Sabemos que todos hacemos el trabajo y estamos a la orden de quienes nos necesiten. Tenemos un equipo especializado en emergencias y saben las instituciones, tanto gubernamentales y del tercer sector, que cuentan con nuestro apoyo y con nuestro equipo especializado. Y sabemos también que la coordinación institucional es base para evitar también los bulos, mantener también a la población tranquila, darles esa tranquilidad. Y también algo muy importante es cuidar a nuestros profesionales de emergencias, sanitarios y voluntariados, porque ellos también están expuestos emocionalmente. Claro. Porque si no se les cuida, el impacto se acumula, ¿no? Entonces, también estamos dispuestos y disponibles para hacer relevos los que sean pertinentes. Claro, eso es muy importante, ya lo decía yo al principio, que también pues, hablaba de los compañeros periodistas que están ahí, que obviamente es muy difícil informar de esto, pero por supuesto ustedes que están recibiendo esa información, ¿no? Entonces es muy complicado. Desde aquí nuestro agradecimiento también por su gran labor. A vosotros, y cuidaros también, cuidar a vuestros equipos. Creo que con la DANA, lo que ha dicho el conductor, es muy necesario tener un precedente, y también, aparte de cuidar a las personas, también necesitamos cuidar a todos los profesionales. También hay reporteros que reciben impacto tras impacto, y es necesario ese cuidado de equipos y la respuesta comunitaria. Muchas gracias. Gracias, Jessica Díaz, muchísimas gracias. Vamos a... Hay que cuidar al cuidador. Literal, sí, eso es muy importante, es muy importante. Pero bueno, en este caso solo lo que más importa de momento son las víctimas, que se aclare cuanto antes y que puedan recuperar un poco su vida, ¿no? antes de ayer. Vamos a ir con Paula Osuna, porque Paula Osuna, tienes que contarnos cosas que están pasando. Porque llevamos toda la tarde muy pendientes de todas las novedades, de los políticos y autoridades que se están pronunciando sobre el tema, y vamos a escuchar ahora al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas mortales del accidente desde Adamuz junto a Juanma Moreno Bonilla. Junta, muchas gracias también al consejero de Sanidad y de Emergencias, y muchas gracias, insisto, a todas las personas que han venido trabajando y van a seguir trabajando en las próximas horas y probablemente en los próximos días en este primer accidente que ha sufrido España en lo que a alta velocidad estrictamente se refiere. Yo vengo en primer lugar a dar el pésame. Vengo a dar el pésame a las familias que ya tienen confirmada que lamentablemente han perdido a su padre, a su madre, a un hermano, en fin, que han perdido a sus familiares más próximos o más remotos, y acompañar, por supuesto, a aquellos que todavía están pendientes de confirmación de las personas que faltan por identificar a través del Instituto Forense y de los posibles personas que se puedan encontrar todavía en el Albia. Primero, dar el pésame. Segundo, presentar nuestros respetos. Nuestros respetos a todos los que han trabajado desde el primer instante, a todos los profesionales de emergencias, a todo el personal sanitario, a todos los ciudadanos de esta localidad, porque desde el primer instante se volcó todo el mundo, se pusieron todos los medios y nadie tenía más objetivo que trabajar, acertar, ser útil, salvar vidas y, en definitiva, se ha acreditado una gran profesionalidad. Por tanto, dar el pésame en nombre y representación de todo el Partido Popular, de sus militantes y también de sus cargos institucionales, de los alcaldes, de los presidentes autonómicos que estamos acompañando al presidente de la Junta
y de todos los que conformamos la familia del Partido Popular. Pues ahí teníamos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha mostrado su apoyo a los familiares de las víctimas mortales. Y vamos a escuchar ahora también al presidente de la Junta de Andalucía, que ha hablado de que están trabajando en intentar levantar los vagones con maquinaria pesada para seguir buscando a posibles víctimas. Para ninguno de esos 12 ciudadanos que se accidentaron en el día de ayer, y por tanto, a pesar de que algunos de los accidentados tienen lesiones que son complicadas o son graves o son severas y que tendrán una recuperación compleja, pero a pesar de eso, la buena noticia es que no se incrementa el número de fallecidos como consecuencia de los accidentados hospitalizados en el día de ayer. Eso creo que es una buena noticia. Y el resto, como saben ustedes, una vez la parte, digamos, sanitaria, ya no se puede seguir si no es con la introducción de maquinaria pesada que facilite la elevación de los vagones y, por tanto, el trabajo de los bomberos. Pues ahí teníamos los mensajes de Alberto Núñez Feijóo y de Juanma Moreno Bonilla. Paloma, pues vamos a comentarlo. Gracias, Paula. Pues estaba diciendo el presidente del PP aguantar y ser útil, y Juanma Moreno Bonilla se refería pues precisamente a lo que comentabas tú, Vicente, que hace falta ahora maquinaria pesada para poder levantar esos vagones. Claro, y hay que llevarla hasta allí y luego pues con la vaguada esa, el terraplén que hay, pues va a ver cómo la encajan y cómo consiguen maniobrar y este tipo de cosas que son muy técnicas y que también conviene realizar con toda la seguridad posible para evitar más desgracias, que ya tenemos demasiada con este suceso. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero claro, yo me imagino que las víctimas, como en todas las tragedias, por aquí hemos hablado ya varias veces de la Dana, pero podríamos hablar de algunas otras circunstancias, el tren del Albia en Galicia, etcétera, etcétera, pues las familias querrán saber qué ha pasado, por qué ha pasado y qué consecuencias va a tener todo eso en el resto de su vida. También el accidente, ¿no?, aéreo. Claro, el accidente de los dos aviones aquellos, sí, que lo han comentado también el de Spanair. Sí, sí. En fin, tragedias hemos tenido para todos los gustos en este país a lo largo de los años. Esta ferroviaria decía Núñez Feijóo, es la primera, con dos aves, es la primera de la alta velocidad española y es, de momento, la cuarta tragedia ferroviaria en la historia de nuestro país. Y ojo, porque probablemente, desgraciadamente, pasa a ser la tercera por el número de fallecidos, que es como se miden estas cosas. La primera, lo tengo aquí apuntado, Torre del Bierzo, León, 1944. Un tren de pasajeros choca dentro de un túnel con una locomotora y un convoy de mercancías. Aunque no se sabe con exactitud, se calcula que fueron más de 200 muertos. Estamos hablando del año 44, entonces no hay unos cómputos precisos, pero más de 200 muertos seguro. El segundo es el caso de Angrois en Santiago en 2013, un Albia. No es el mismo modelo que este que hemos visto aquí, del que estamos hablando hoy. Descarriló en una curva al entrar en Santiago y ahí hay 79 fallecidos y más de 140 heridos. Y el tercer accidente ferroviario, Paloma, es el del metro de Valencia de 2006. Aquí contamos, desgraciadamente, 43 muertos y 47 heridos. En el caso de Adamuz estamos ya en 41 muertos y las perspectivas son que haya alguno más, con lo cual pasaría a ser, en ese macabro ranking, el tercer suceso más grave protagonizado por ferrocarriles en la historia de nuestro país. Es tremendo, Vicente. La verdad que estamos esta tarde que estamos súper impactados, ¿no? Yo creo que no esperábamos algo así. Es lo que digo, quizá por la cercanía del suceso, ¿no? Porque vemos la fragilidad del ser humano, porque al final la vida es ahora. Y nos llama la atención especialmente, no quiero yo estrenar la polémica política antes de hora, que lo hagan los que lo tengan que hacer si es que quieren hacerlo. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos vemos a nuestros políticos presumir de la alta velocidad española, la vamos a exportar a otros países, hay contratos, hay conversaciones para exportarla a otros países, que el sector ferroviario está viviendo su momento de oro en España. Entonces, con todas esas declaraciones previas de algunos destacados políticos españoles, a los que no voy a mencionar en este momento, pero seguramente tendremos que hacerlo en los próximos días, pues con todas esas perspectivas uno no puede esperar que pasen estas cosas, que choquen dos trenes de alta velocidad
en un país como este, insisto, con todos mis respetos, esto no es Pakistán, no es la India, no es Tailandia, en donde desgraciadamente esas tragedias ferroviarias suceden con cierta asiduidad. A ver, los accidentes pues son accidentes, pero es cierto Claro, pero que... tienen causas. Sí, sí, sí. Y las causas tienen a veces omisiones. Y bueno, pues eso es lo que tendrá que decidir en su momento quien sea, la justicia supongo, porque supongo que se judicializará y en todo caso se politizará, con lo cual habrá comisiones de investigación, habrá juzgados, habrá indemnizaciones, en fin, todo esto que ya sabemos qué pasa. Pues seguiremos muy pendientes, como siempre. Vamos a ir con nuestra compañera Paula Osuna, que hablábamos antes de los reyes de España, de don Felipe, que se había manifestado esta mañana. Se lo oye como si estuviera aquí al lado, Paula, ¿eh? Sí, vamos a ir con ella para que nos cuente un poco cómo han sido esas palabras, Paula Osuna, de don Felipe. Bueno, pues desde Atenas efectivamente han atendido a los medios de comunicación, han expresado su preocupación y su consternación y bueno, han comentado que están preparando el viaje de mañana a la localidad cordobesa de Adamuz. Desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que bueno, pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Y bueno, hemos estado en comunicación con el presidente del Gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente y estamos realmente preocupados. Estamos viendo a ver cómo se puede producir esa presencia. Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente. Pues visiblemente afectados y preocupados hemos visto a los reyes de España, a don Felipe y a doña Leticia, que recordamos pues mañana visitarán la localidad cordobesa de Adamuz. Gracias, Paula. Pues Vicente, seguiremos pendientes de toda esta actualidad. Mañana vuelves, si quieres. Si quieres tú también. Te lo he dicho yo primero, si quieres. Y pues querré. Y continuamos poniendo un poquito de... Sí, porque además es que hoy han pasado muchas cosas que no, claro, que han quedado totalmente tapadas por esta enorme desgracia, porque el Tribunal Supremo ha decidido que Ábalos y Koldo se queden en la cárcel porque hay riesgo de fuga grande. En Castilla y León han convocado elecciones para el día 15 de marzo, que hasta ahora no se sabía la fecha concreta. En Extremadura, el Partido Popular y Vox, mejor dicho, Vox, ha roto las relaciones con el Partido Popular, estaban negociando la formación de un nuevo gobierno, o sea que un montón de... Y seguro que se me olvida algo más. El presidente Illa. Bueno, la enfermedad del presidente Illa, del presidente de Cataluña. Sí, ayer por la tarde era la noticia más importante. Ahora ya hay un diagnóstico, pero yo no me atrevo a reproducirlo. ¿Lo tienes por ahí apuntado? No sé. No me acuerdo, era una cosa un poco complicada. Muy técnica. ¿Osteombolosis? No sé, bueno, en cualquier caso, se lo contaremos en el informativo seguramente. Hoy tocaba ingeniería, no medicina. Y mañana te vemos, Vicente, gracias. Muy bien, en las que tú tienes. Efectivamente, pues vemos que tristemente pues, la vida sigue. Vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a publicidad y cambiamos un poquito de asunto. Enseguida volvemos, hasta ahora. Bueno, son las 7:43, vamos a cambiar un poco de asunto, pero seguiremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. En cuanto tengamos nuevos datos, se los contaremos. Vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de Donald Trump. Jesús de Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paloma. Y si me permites un apunte, os estaba escuchando ahora mismo, Vicente, a ti, a Paula, y la verdad es que estaba viendo los comentarios y los que iban entrando en antena, y me ha venido a la cabeza, aunque suena así pomposo y un poco repipi, lo de aquella frase de Bismarck cuando le preguntaron los periodistas ¿cuál es la nación más fuerte del mundo?
que todos pensaban que iba a decir Rusia, Inglaterra, pues ahí dijo España. Llevan 5 siglos intentando de esto y no han podido los españoles acabar con ella. En estos momentos es cuando se ve la fuerza que tiene España, cómo todos esos vecinos de Adamuz y alrededores, instituciones aparte que se dedican a lo suyo a veces a pelear y a discutir, y aparte de corruptelas y otras vergüenzas. Pero cómo se vuelcan todos esos vecinos, esos primeros escalones de la administración, la policía local, el puesto de la Guardia Civil, la Cruz Roja, el centro de salud de ahí, cómo se coordinan todos y trabajan, vamos, mejor que la orquesta filarmónica de cualquier sitio. Hay mucha resiliencia, desde luego, en el español, y mucha solidaridad, siempre lo decimos, que al final, son los vecinos, los primos, los amigos, los que también los que no te conocen de nada, los que te ayudan y te salvan, literalmente a veces. Sí. Bueno, vamos a hablar de Groenlandia, porque Donald Trump pues no deja descansar a nadie. Él tiene hecha una hoja de ruta, que es para lo que le han votado los ciudadanos norteamericanos, porque aquí nos olvidamos mucho de la democracia, aquí hablamos de intereses mío, tuyo, nuestro, vuestro, y el señor Trump fue con un lema, y es un programa que es American First, y además con cierto grado, que son sus problemas de aislarse un poco en su continente, ¿no? Casi. Y es lo que está haciendo, o sea, él ha antepuesto lo de América primero. Para Norteamérica, no solo para ella, sino también para el resto de Occidente, tenemos un hueco de seguridad, un agujero de seguridad con el deshielo del Ártico y la posibilidad de explotación de esos recursos que hay en el Ártico. Y entonces, entre ese tema de seguridad y geopolítica versión hard power, plan duro, y el hacer negocio, que siempre él está intentando hacer caja, para Norteamérica, principalmente, pues se ha propuesto, tiene esa fijación de Groenlandia, que ya la tuvo hace tiempo. Vale, pero ahora tengo una no sé muy bien no sé si es una opinión o no, De momento te voy a contar la noticia. A ver. Donald Trump este fin de semana, el domingo ayer, decidió mandarle un mensaje al primer ministro de Noruega y le dijo que todo esto de Groenlandia viene porque, como no le dieron el Premio Nobel de la Paz, que no entendía muy bien por qué, porque claro, él había tenido 8 guerras y claro, se merecía muchísimo el Premio Nobel, y como no ha ocurrido así, pues oye, ya no está tan por la labor de que haya tanta paz. Ahora él lo que quiere primero es que los Estados Unidos pues estén seguros. Él es un negociador de que juega a hacerse el loco. Es decir, loco kamikaze que dice ya te apartarás porque yo no me aparto. Porque igual no se lo hace, ¿no? Y lo está. Y a ver, igual puede ser que tenga algo de estrambótico, igual, ¿no? Igual. Porque exabrupto de la clase media americana seguro que es, ¿no? Y de la clase trabajadora. Y ahí con el tema de... tiene un amigo porque aún vive, es un coronel retirado, que dice que no hay que hacer caso al pie de la letra a Donald Trump, pero hay que hacerle mucho caso, hay que tenerlo muy en cuenta lo que quiere transmitir. Y aquí lo que transmite es que ha fijado ese target, ese objetivo, y sí o sí, y se lo quiere llevar. Ya, que además hay una cosa, no digo que bien o mal, yo te estoy traduciendo lo que él quiere decir. Entonces, él, por ejemplo, que es muy curioso con el tema del Premio Nobel, a ver, tiene toda la razón. Si lo ponemos en comparación con el que él se compara. Él se compara con Obama. Y a Obama, porque lo pone en un expediente, en el papelito, le dan el Premio Nobel de la Paz por haber dicho en Praga, en abril del año, a los 4 meses de ser presidente, quiero un mundo sin armas nucleares. Siendo en ese momento Obama la persona del mundo con más armas nucleares del mundo, lo cual es un poco hipócrita, creo yo, vamos, no sé. ¿Vale? Bueno, no, más bien. Sí, bueno, a ver, si al final el caso es que eso ya da igual, porque Obama ya no está teniendo poder de ningún tipo, y ahora el poder lo tiene un señor... Tiene porque la campaña de Biden estaba ahí con él. Vale, pero el caso es que, como tú dices, la democracia pues ya no está aquí. Bueno, el caso, ahora el poder lo tiene un señor que decide que quiere comprarse un país, pero ¿desde cuándo se compran los países? Pues siempre. Hombre, pero ya no, los americanos, en esta era moderna no. A nosotros, a España, en 1819 la Florida, una de las islas del Pacífico también, Filipinas creo que también pagaron. Pagaron a Rusia por Alaska. Estados Unidos es como se ha construido. Ya, pero o sea, ya es no que pasa nosotros eso. Lo analizamos con nuestros ojos, que tenemos un país a base de sangre y fuego.
Vale. Porque nuestro país lo hemos conquistado a base de sangre y fuego, que fue la reconquista. Entonces, y bueno, a base de muchas guerritas. Y ellos, además de muchas guerritas, pues una de sus técnicas ha sido comprar. O sea, son muy mercantilistas, anglosajones, gente del business, y entonces Florida la compraron, Luisiana a los franceses, Alaska a los rusos, o sea, tienen un país de retales de compra. Vale, vale. Entonces, a nosotros nos parece algo indigno, porque como hemos ganado España, la reconquista, a 8 siglos de reconquista. Entonces nos parece indigno que pagar por territorio, pero es que para ellos es algo natural. Pero tú imagínate que España entrara en su órbita, ¿no? Y que pensara que España es estratégico para lo que sea que quiera. Y ahora él viene y dice, pues si por Groenlandia ofrece 700.000 millones de euros, pues dice, os doy 400.000 millones de euros. Canarias pensaron también de ese tema, quedarse con las Canarias en su momento. Vale, pero por eso, ¿pero a ti te parecería bien que venga un señor y que diga, compro tu país? No, un trozo de tu país. Un trozo de tu país. Vale, ok. No me parecería bien, diría que no, claro. Claro, por eso, pues es lo que están diciendo los groenlandeses. Claro, pero ojo, groenlandeses, por lo que pasa es que tienen unos modales, pues eso, es un exabrupto de la clase media y trabajadora americana desfavorecida por la globalización. Entonces, como tal, tienen unos modales que aquí juegan, yo creo que en parte, respecto a los de Groenlandia, en su contra, porque si hubiera ido desde el principio a los de Groenlandia haciendo una campaña de marketing y ofreciéndoles un Estado libre asociado... Con magdalenas, hombre, claro, ya... No, que es lo que en el fondo... O sea, si al final es Estado libre asociado como Puerto Rico y pagarles dinero. Porque los de Groenlandia, si hasta hay una serie de televisión que se ve el proceso de independencia de Groenlandia, una de estas... Sí, seguro que hay sí. Hay una que primero es, una plataforma, que es la segunda parte, la segunda temporada de la serie, es cómo Groenlandia se quiere independizar, y de hecho quien gobierna en Groenlandia quiere independizarse de Dinamarca, que ahora te diría yo que parece una operación de falsa bandera de los patriotas daneses, porque qué mejor han hecho para recuperar el sentimiento danés de los de Groenlandia, pues soltar a Trump. Sí, pero... Le han puesto el caramelito a Trump y entonces ahora todos los de Groenlandia que eran indepes, pues se han hecho son patriotas, exacto. Pero también hay otra cosa. A él le han preguntado, esta misma tarde, bueno, esta mañana en Estados Unidos, ¿no? Entonces le han preguntado, ¿y qué posibilidades hay de que usted utilice la fuerza? Y él ha dicho, no voy a contestar a eso. Vale, esa es una. No, la está usando. No, vale. Simplemente con sus declaraciones. Eso es fuerza, o sea, eso es un mensaje de fuerza. Es que es una amenaza, ¿no? Claro, o sea, velada. Bueno, la fuerza no es solo disparar, o sea, unas sanciones económicas, un bloqueo naval, un bloqueo económico, eso produce incluso muertes, porque económicamente llevas a un país a crisis, la gente se muere literalmente muchas veces de hambre. Claro que sí. Entonces, eso es fuerza, lo que pasa es que no es una fuerza en plan el desembarco en Normandía. Vamos a abordar el tema de los aranceles, porque su palabra, la palabra del año, recuerden que fue arancel, y parece ser que es su palabra favorita, le gusta a Donald Trump. Pero, por ir acabando con esto, él dice, Groenlandia pertenece a Dinamarca desde hace 300 años, pero resulta que no hay ningún papel escrito, dice Donald Trump. Bueno, pues... Claro, pero perdona, es que nosotros no tenemos en parte dignidad tampoco, porque si hablamos de eso, ¿qué papel hay para que Inglaterra esté ocupando el Peñón de Gibraltar? Uno, que es el Tratado de Utrecht, que lo están incumpliendo. O sea, le miramos la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el nuestro, y Gibraltar, ¿qué? Vale, ¿y por qué qué es no? una cueva de piratas. Pues vamos a Gibraltar. Vamos, No, hacemos como Trump, antes, vamos a Gibraltar. Antes de defender a Groenlandia, yo defendería lo nuestro, que además es un cáncer de todo el campo de Gibraltar, porque son piratas, hacen tráfico de todo tipo de negocios ocultos. Pues lo mismo se pone Trump a limpiar Gibraltar. No te extrañen. Que no se lo cuente nadie, ¿no? Aún nos haría un favor. Pero lo que yo te digo es que aquí... ¿Y qué hay las más de 12 colonias que tienen los franceses por el mundo? Y los ingleses más aún. Pero es que son unos cínicos. O sea, dicen, aquí el problema es las formas, sobre todo. Que Trump es un exabrupto de la clase media y trabajadora, insisto. Entonces, que además eso a ellos les gusta. Aunque Groenlandia no les importa a sus votantes porque queda dentro del hemisferio occidental, que es América, para los americanos el corolario Trump a la doctrina Monroe,
aunque su política internacional muy exterior no le beneficia respecto a sus votantes, ni es lo que el movimiento MAGA siempre le ha pedido, porque le ha pedido que se ocupe de los asuntos norteamericanos. Es que Groenlandia queda dentro de su esfera, o sea, no creamos que es que él quiere quedarse el mundo entero, no. Él va a cumplir un programa, lo único es con unas formas, pues, ya vemos que es, para nuestra forma de ser, es estrambótica, cuanto menos. ¿Y qué pasa con los aranceles? Pero fíjate, él ya ha conseguido cosas. No, sí. Te voy a decir datos, claro. no, económico incluso. O sea, ahora, por ejemplo, las bolsas europeas han caído. El euro se ha revalorizado respecto al dólar. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora en la balanza comercial, en estos días mismos, Europa-Estados Unidos le beneficia a Estados Unidos, porque como nosotros le echamos un pulso que no tenemos entidad, porque ya has visto que en cuanto Trump el sábado salió a decirle que os pongo a partir del 1 de febrero un 10% más de aranceles, los alemanes al día siguiente ya estaban cogiendo el avión. Sí, pero acaba de ocurrir que los daneses han dicho, perfecto, voy a poner más tropas. Claro, es que al final es un toma y daca de cada uno. Pero que esto es, a ver, esto es una partida trucada. Claro, de resistencia, ¿no? Claro. Claro, entonces es como lo de la película aquella de antigua de blanco y negro, de que iba el maño con el burrico por la vía del tren y el tren traspitando y el maño iba diciendo, pita, pita, que ya te apartarás. A ver, que no, o sea, es un juego de... Pero a mí lo que me fastidia es que engañen a la gente, porque están engañándola. Es decir, ahora ya dijeron de gastarse 800.000 millones aumentando el presupuesto para hacer frente a Rusia. Ya ha aprobado la Unión Europea 100.000 millones de dólares para regalárselos a Ucrania. Pues ahora, por este pulso y sacar pecho, pero además, ¿quiénes han enviado efectivos? Que además, como se ha gestionado lo de Groenlandia, es una prueba de que está la Unión Europea muriéndose, porque el desarrollo de la política exterior común no existe. Aquí han sido 7 países que han ido a apoyar a Dinamarca y los otros 20 que... Es decir, es un fracaso. O sea, a día de hoy está resultando un fracaso esa política exterior común, porque aquí van hablando unos y otros. Macron, que tiene muy mal electoralmente ahora, y su campaña política para las próximas presidenciales, porque su más a la derecha, Le Pen, es súper anti-Trump, con lo cual, Mélenchon no digamos, con lo cual se ha tenido que aliar con Orbán, que es el demonio para él y para Bruselas, se ha aliado con Orbán por el tema de la agricultura contra Mercosur, por la presión de los agricultores, con lo cual ahora por sacar pecho y quedar como que hace frente a Trump, es de los que ha enviado tropas a Groenlandia. Alemania ha enviado y ha recogido enseguida velas. Sí, Alemania dijeron ayer, ¿no? Dijeron, no, es que era solo para un día. Hemos acabado la misión. El trabajo, venga, no envías ahí. Y además la fuerza que se envió de supervisión eran 2 autobuses, o sea, que tampoco... Pero además que no hacía falta para ver... Y dicen, no, es que era para tantear el terreno, porque cuando hay un despliegue militar siempre se envían unas comisiones aposentadoras, se envían unos comités para ver lo que hace falta, y no hacía falta mucho, porque en septiembre hubo unas maniobras ya. Claro. De esos países, con lo cual sabían y conocen perfectamente las necesidades que hay que llevar. A ver, al final, ya hablando en serio, si Donald Trump decide comprar Groenlandia o quedarse con Groenlandia de alguna manera, ya te digo yo... Que será con dinero, ¿no? Que es tema económico, presión, hará mucha presión, pero tema militar, vamos. Bueno, es que no. lo que te quiero decir es que si lo hace... por el interés estratégico que tiene Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos. Seguridad económica y también, económica también, sí, porque también hay petróleo, claramente. Pero que eso forma parte de la seguridad. Vale, pero mi pregunta es, ¿eso será porque él pretende seguir haciendo esto? O sea, como una manera también de resguardarse y de seguir creciendo. A ver, si ahora se queda con el petróleo de Venezuela, si se queda con el petróleo de Groenlandia... y tierras raras que más aún. Quiero decir, y sobre todo la plataforma continental y la plataforma del Ártico. Que, bueno, será porque luego va a querer hacer a cañonazos el resto de cosas, pero ya el mundo es suyo. No. Ahí yo creo que además lo dice muy claramente su hemisferio. Hay 5 objetivos en su, a ver si me los acuerdo, en su Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del año pasado, la publicó para la legislatura. Primero, el corolario Trump a la doctrina Monroe, que es el hemisferio occidental, es su área de influencia, que eso es lo que dicen que acordó con
este verano en Alaska con Putin cuando se reunieron en Alaska, ¿no? En agosto. Después dice ayudar a recuperar a Europa sus valores de civilización occidental y su orgullo de ser Occidente y no otras cosas, ¿vale? No va contra Europa, va contra una Europa globalista y desvirtuada de lo que representa la civilización occidental. O sea, para él, los europeos lo estamos haciendo mal. Bruselas. No. Él va contra el bloque de Bruselas y los que apoyan a Bruselas. Después hay otros países como Italia, Hungría, Visegrado, etc., que no juegan tanto en ese equipo de Bruselas, ¿no? Y del globalismo. Después habla de que ha de intentar evitar el perjuicio económico que le hacen la competencia desleal de otras economías y la imposibilidad del comercio en el Indo-Pacífico, es decir, la competencia desleal sobre todo de China. Y después la paz, habla de la paz en el Oriente Medio, que es la cuarta, y el quinto objetivo, las ondas es que nos escuchan en todas partes, ¿eh? Y el quinto objetivo precisamente es la guerra tecnológica, la necesidad de que Estados Unidos esté a la vanguardia de la tecnología. Y él es muy sencillo, y entonces él va por el hemisferio occidental, y él quiere todo ese paquete gestionarlo. Ojo, que él lo que pasa es que lo dice de una manera directa y en plan forzosa y exabrupto. Todos los demás lo han hecho a escondidas. Vale, y si comienza también una carrera rusa, ¿qué pasa? ¿Cómo carrera rusa? Que empiece también a... Mira, con Rusia está intentando separarla, cuentan, de que está intentando un poco separarla del binomio euroasiático con China. Está intentando atraerse hacia él a Putin. De hecho, hace horas acaba de proponer a Putin y a otros países exsoviéticos... El Comité por la Paz. Del Comité por la Paz para el gobierno de Gaza. O sea, con esto que se evidencia más, Europa nos quedamos fuera de juego. Claro, es que no, o sea, somos nos los apestados del mundo. Constantemente. Claro, no, es que somos unos apestados, nos estamos quedando como apestados del mundo. O sea, igual lo que queremos es morir de éxito. O sea, ser como aquel decía, más vale barco sin honra que honra sin barcos, o no sé en qué orden, ¿no? Entonces, estamos quedándonos, China está ahí silenciosa, yo creo que un poco agazapada para ver si nos atrae un poco hacia su seno, ¿no? Iba a decir sus garras, pero suena un poco demasiado peyorativo, ¿no? Hacia su esfera, pero nos estamos quedando al margen de todos, porque vamos contra Putin. A China vamos contra, porque además ahora mismo hace poco se ha dictado otras órdenes contra tecnología china. Vamos contra Trump, entonces, ¿qué estamos? Al final es que estás aislado, claro, claramente. 500 millones, ¿no? Llega a 500 millones de europeos contra 7.500 millones. Pues esto es lo del coche que va en sentido contrario. Igual el que vamos por la senda equivocada de la historia somos nosotros. Encima estamos en medio de todos. Claro, no sabemos, o sea, no digo que haya que renunciar a lo que somos, pero que igual tenemos que orientar el camino por otra parte. Ya no es renunciar a lo que somos, sino también saber lo que somos, ¿no? Quiero decir, dónde te alineas y por qué, porque al final no se puede tener una vela aquí y otra vela allí, al final esto acaba mal, eso es cierto. Sí, cuando viene la tormenta igual es mejor bordearla que no atravesarla. Sí. Y aquí parece que queremos atravesar todas las tormentas. Todo lo que queremos ir contra la tormenta Putin, contra la tormenta Trump, contra la tormenta China. Pues no sé si nuestro barco va a aguantar tanto. Sí, no sé si somos si tenemos tantos soldados, ¿no? Porque desde luego... No, y fuerza económica, si al final es economía, que es lo que estamos perdiendo. La agricultura la estamos terminando de rematar con Mercosur, la industria se la ha comido China, y aunque estamos a muerte defendiéndola con aranceles de un 50% o más para defenderla frente a China, que no sé yo por qué esa injusticia que hace el gobierno de Bruselas, del PSOE y del PP, de proteger a muerte a la industria y no a la agricultura, porque aranceles, más que Trump, pone Bruselas a la industria china. ¿Y por qué no pone esos aranceles a la agricultura de terceros países? Vamos a hablar de Mercosur, pero sí que me gustaría hacer una pausa para la publicidad, ahora en cuanto nos indiquen los compañeros si podemos marcharnos, pero también me gustaría que hablásemos del Comité por la Paz, esto que me acabas de dar una pincelada, porque bueno, creo que es interesante. No sé si nos dará tiempo también a actualizar la última hora de Venezuela,
Tenemos que hablar de Irán, tenemos que hablar de Siria, tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero, compañeros, ¿vamos a Publi? ¿Sí? Sí, nos vamos a Publi. Pues vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresamos. Hasta ahora. Bueno, 8:06, continuamos en directo, ya queda poquito de programa. Vamos a intentar condensar en este final de programa todas las noticias que les había dicho, porque hay un montón de novedades en cuanto a política internacional. Comité por la Paz, habías anunciado que Trump se va a citar con Putin, ¿para qué? No, con Putin y con otros muchos líderes, ¿no? El primer ministro de Canadá, el presidente de Argentina, de Egipto, o sea, está conformando 3 tipos de gobierno, 3 niveles de gobiernos o consejos. Un nivel local, con 15 personas técnicas palestinas independientes, después un nivel intermedio ejecutivo y después un nivel top, que es el diplomático de máximo nivel. ¿Vale? Pues entonces, por el momento, lo que ha trascendido hasta el momento es que Europa ni está ni se le espera. Está el ex primer ministro inglés, pero nada más, a título personal. Y después está, entre otras autoridades, está pues líderes de ex repúblicas soviéticas de Asia Central y Bielorrusia, que alguno ya ha dicho que sí, e incluso Rusia, que todo el mundo dirá, ahí va Rusia, pero bueno, es que Rusia ha sido un factor fundamental en todos los líos y guerras que ha habido en Oriente Medio. O sea, cuando la Guerra Fría, que ahora vivimos una Guerra Fría 2.0, casi, esa parte del mundo se dividía entre los que apoyaban a Occidente y los que iban contra Occidente y que eran del bloque comunista. Y ahí estaba Rusia, por eso Rusia está hasta hace un par de años en Siria con bases militares y todo, y sigue teniendo ahí intereses y tiene aliados. Entonces, ha pedido también su participación. Aún, no sé, igual ahora, en el último momento dice que sí, pero por el momento no había dicho nada. Otros países de antiguas repúblicas socialistas soviéticas habían dicho que sí. Y otra vez nos evidencia la irrelevancia de Europa, a no ser que en el último momento, pues bueno, nos haga un huequecito. Porque le falle a alguien, ¿no? Que le falle a alguien o porque le demos pena, ¿no? Pero desde luego, él tiene es como de los 5 objetivos, este es uno de los objetivos, el 4.º objetivo, Oriente Medio, lograr la estabilidad y que no haya ningún país que quiera llevar la violencia, que sin citarlo se refiere a Irán, que quiera ir contra los intereses americanos, que claramente era Irán, que quería, pues eso, desde el río hasta el mar, Palestina libre, es decir, tirar todos los judíos al mar, y ha recibido, pues bueno, ha recibido con la guerra de los 12 días, ha sido puesta en evidencia y ahora mismo hoy había habido un hacker a la televisión pública iraní y habían enviado mensajes de Reza Pahlavi II, bueno, el heredero. ¿Cómo está la situación en Irán? Sabemos que han hackeado la televisión, lo que estás diciendo, efectivamente. El régimen sigue sin dar la cifra oficial de muertos, pero se cree, según la agencia internacional Reuters, van por 5.000. Sí, son miles. O sea, hace ya la semana pasada ya habían rebasado los 2.000. Iba a haber una oleada muchísimo mayor, porque había dicho el régimen que iba a empezar a ejecutar a los detenidos, que iban por encima de los 10.000 detenidos, y fue cuando Trump, dicen, es que Trump tiene unos madres, sí, pues aparte de esos 10.000, les salva la vida, porque dijo, que vais a ejecutar, pues igual repito los bombardeos que hice en la guerra de los 12 días, si vais a ejecutar a vuestro pueblo. Y entonces echaron el freno al régimen de los ayatolás, dictatorial, el cual nadie hace nada para que deje de matar a su pueblo, y el único que ha hecho algo ha sido Trump hasta el momento, y entonces pues a muchos de esos detenidos, por tema político, les ha salvado la vida. Tiene ahí matices, pero bueno, sí, al final es cierto que esto de momento lo ha impedido él. Se habla, en la iglesia se habla, la iglesia habla del mal menor, siempre hay que buscar la decisión del mal menor. Ya, lo que pasa porque no se puede ser, los protestantes, por eso se hicieron protestantes, el puritanismo ese protestante de todo bien o todo mal en el mundo no existe. Pero está en la teoría del mal menor. Entonces, bueno, pero luego pues, tenemos ahí esa diatriba de si el fin justifica los medios o no, y claro, al final es que si le ponemos siempre un aprobado, ¿no?, a sus medidas dudosas. Un aprobado no, su inevitabilidad. Sí, o sea, en la geopolítica no es una historia de buenos y malos, que los hay. Una historia de intereses y poder.
todo eso trufado con el arte del engaño, que decía Sun Tzu hace ya más de 2500 años. Sí, a ver, yo he podido leer estos días, por ejemplo, una entrevista de algunas personas iraníes que decían que efectivamente el hecho de que Trump hubiera salido a decir, oye, por ahí no vayáis, les daba un poco de aliento, ¿no? Pensar que la comunidad internacional pues iba a impedir que pasaran ciertos límites. Es un poco lo mismo que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdas? Con Andrea... Así cuando vino Andrea de Venezuela. De Venezuela, que decía que efectivamente la inmensa mayoría de los venezolanos estaban a favor de la intervención militar porque ellos estaban viviendo en una dictadura y ella decía, es que ahora vienen a preocuparse, pero llevan 27 años sin pensar en lo que estamos viviendo allí. Y se evidenciaba cuando las bajas que había habido en la parte venezolana eran los 30 de la Guardia de COP, los 30 escoltas cubanos de Maduro, que siempre había negado la infiltración de la Cuba comunista y estaba totalmente en manos de esa inteligencia y de ese poder cubano, porque todas esas bajas de su alrededor eran cubanos. O sea, el círculo más íntimo y más cercano al presidente Maduro era del régimen excastrista actualmente de Miguel Ángel, de los cubanos. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Han pasado 2 semanas, la gente sigue igual. Yo he podido hablar con Arturo este fin de semana. Sí. Me decía que están intentando seguir, ¿no?, hacia adelante, pero que obviamente es difícil, que están con sus... Sí que pudieron al final acercarse a hablar con las personas que estaban a las puertas de las cárceles. Recordemos que hay muchísimos presos políticos, tampoco se sabe la cifra. Sí, sí. De cuántos presos políticos hay, ni de cuántos han liberado ya, ni cuándo soltarán a Pues la situación aún sigue siendo muy mala, porque aún sigue habiendo una dictadura. Lo único es que, como tú muy bien has dicho, para esas al menos decenas de presos políticos torturados y vejados y violados que han sido puestos en libertad, pues la situación es mucho, mucho mejor. Para esas decenas que han liberado, la situación es extremadamente mejor. Y es que las transiciones... Aquí tenemos un ejemplo de la transición más exitosa que ha habido en la historia de Occidente, en España, estando todas las partes de acuerdo. Tardó años, porque es que las transiciones cuestan. Aquí, que las partes interesadas no están de acuerdo, pues, y que la transición se hace por obligación de un agente externo, que es el norteamericano, pues... No es una cosa de hoy para mañana. No. Estamos en la primera fase que dijo Estados Unidos de estabilización, después la reconstrucción y después la democratización. Entonces, fíjate, tiene que haber una estabilización, un control, una apertura política, bueno, más que política social, liberando presos políticos, tendrán que haber la evolución económica de la inversión de las empresas, como vimos el otro día en la reunión. Entonces es una evolución que no es de un día para otro, va a tardar meses, no años, perdón, va a tardar años. Al final nos hacemos una idea, ¿no?, cuando podemos hablar con los ciudadanos que están allí, con los ciudadanos, como tuvimos aquí en plató varias personas la semana pasada, que nos contaban un poco pues, por qué han decidido salir de sus países, ¿no?, con toda la pena y con todo el dolor de su corazón, porque al final ellos buscan una vida mejor, que ahí es imposible que la tengan. Pero sí que es cierto que nos contaba Andrea que también es muy duro ver, pues no, tú has dejado ahí a tu familia, aparte de tu familia, y tú estás, luego no puedes regresar, porque en cuanto tú hablas aquí más de lo que ellos consideran que tú hablas, ya no te dejan pasar, porque cuando vas allí igual no llegas a tu casa, sino que te llevan a la cárcel. Entonces es difícil, son situaciones que si no te las cuentan así, no te las ponen delante y dices, es que yo creía que en Venezuela pasaban otras cosas. Es un poco lo mismo que en Irán, ¿no? Si no haces entrevistas a ciudadanos de allí, no sabes cuál es realmente la magnitud, porque ya sabemos que los medios pues no cuentan la realidad. Y además, como hay de todo, dices, ¿será verdad lo que dice este lado o este lado? Claro, por eso siempre es un ejercicio muy recomendable, ¿no? Nos lo enseñan en la carrera, que leas varios periódicos, que te informes en varias televisiones, que escuches varias emisoras de radio diferentes para hacerte una idea más o menos de lo que está pasando en la realidad. Vamos a ir, si te parece, Jesús, con nuestra compañera Paula Osuna, porque nos trae la última hora de esa tragedia con la que comenzábamos este programa. Paula Osuna.
Pues sí, vamos con las novedades, lo que hemos conocido en la última hora acerca de este accidente de tren, y es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado una rotura de la vía. De hecho, asegura que existe más de una rotura de la vía a lo largo de los más de 300 metros de vía de Adamuz, y apunta al día 2 de febrero como la fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía. Me gustaría también rescatar la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que como sabemos pues ha comparecido este mediodía desde la caseta municipal de Adamuz, y ha hecho hincapié ha advertido sobre los bulos. En estos momentos hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte y bueno, porque a veces pues puede que no sea correcta. Así que vamos a escuchar sobre lo que ha dicho sobre este tema. Un comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo se resuelve este asunto y, bueno, respecto a lo que decía el presidente del Gobierno sobre los bulos, pues es que hay que tener mucho cuidado. Además, desde ayer familiares y amigos de los desaparecidos pues están pidiendo ayuda a través de las redes sociales para dar con sus seres queridos, con aquellos que a estas horas pues todavía muchos de ellos no han conseguido contactar con ninguno. Tenemos muchas historias, como comentábamos antes, pues no hablamos de cifras, sino de personas, cada uno con su historia, y lo cierto es que todavía hay mucha gente que sigue buscando a sus familiares que viajaban en alguno de esos dos trenes. También vamos a comentar pues que el presidente de la Junta de Andalucía ha confirmado que la Comisión de Accidentes Ferroviarios ya se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para empezar con las primeras indagaciones. Así que estas son las novedades que tenemos, Paloma. Gracias, Paula, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando de este asunto, ya se lo decía, pues durante varios días seguramente, porque vamos a seguir conociendo noticias y tristemente se las vamos a tener que contar. Hablamos de Mercosur. Mercosur, pues... Mercosur está en boca de todos, pero ¿qué es lo que está pasando con Mercosur? Muy rápidamente, y que además se ve por los problemas que ha habido en las carreteras con agricultores, y no solo con agricultores y ganaderos, es que otra vez hay un acuerdo comercial para crear un gran mercado en el cual sacrificamos el sector primario europeo, la agricultura, la ganadería y la pesca, para beneficiar a la industria. O sea, cambio de cromos, es decir, matamos al sector primario, a agricultura, a ganadería, pesca, es decir, a nuestro ecosistema, la ecología, a cambio de la industria que como no puede o no sabe o no hay aranceles suficientes para competir con China, pues vamos a ver si se lo vendemos a los americanos, y es por lo que se han movilizado todo ese sector primario, porque es otra pica más, o sea, otro apuñalamiento más por la espalda al sector primario. Claro, los ganaderos, y yo creo que dentro de todos esos problemas son los que van a ser más afectados, porque la agricultura, con eso de que es hemisferio norte, hemisferio sur, igual puede un poco ir a contratemporada, pero claro, la ganadería uruguaya, la ganadería argentina, brasileña, es que es inmensa, o sea, hace unos precios y una cantidad de calidad que puede pasar por encima y terminar de matar a nuestra ganadería, que ya desde antiguo, ya desde los malos tiempos, aquellos que si las vacas locas, que si los priones, que si los problemas con las gallinas. Y esto lo hemos aceptado, lo aceptamos los españoles, ¿no? Eso lo hemos aceptado encantados y con sonrientes los españoles. Muy bien.
mejor dicho, nuestros representantes de todos o de casi todos los partidos principales en Bruselas. Comeremos piedras, pues. Vamos con Luis Motes a saludarlo. Ya saben que en menos de una hora se enciende el faro. Buenas noches, Luis. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues como podrás imaginar, hoy vamos a hablar en el faro, buenas tardes, perdón. Hoy vamos a hablar en el faro pues de lo que estamos hablando todos todo el día, de lo que tú también has hablado en tu programa, que es del accidente de Córdoba. A estas horas pues todavía se siguen buscando cadáveres, el balance, como ha dicho el ministro Puente, está abierto y vamos a hablar de tres cosas hoy en el faro de forma casi exclusiva y monográfica en un especial del faro dedicado precisamente a esta tragedia en la alta velocidad. Es el accidente más grave ocurrido en Europa en los últimos años, desde luego en España, superior incluso al accidente del metro de Valencia o al accidente del AVE de Angrois en Galicia. Hemos intentado ordenar hoy las cosas de varias maneras. Primero, hemos hablado con expertos de la Universidad Politécnica, expertos en desarrollo ferroviario, también expertos en investigación, que nos van a hablar de lo que pueden hablar ahora sobre la investigación o dónde se está mirando para saber lo que ha pasado o lo que ha podido pasar. Luego vamos a hablar también, sin salir de esta cuestión, sobre los problemas ferroviarios de España, con grandes incidencias en los últimos meses y con el foco puesto en el gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio de Óscar Puente, que ayer dejaba de tuitear cosas contra sus adversarios para guardar silencio ante esta enorme tragedia. Y en tercer lugar, pues vamos a tener que hablar, cuando ya han pasado casi 24 horas del accidente, pues del ruido político. Vamos a hablar hasta dónde llega la lealtad institucional que hemos vivido en estas 24 horas o si precisamente va a saltar por los aires en cuando empiece el rifirrafe político y algunas de las víctimas algún ahora todavía por recuperar. Vamos a dedicarle a esta cuestión buena parte de la semana, por desgracia, con un firme y emocionado recuerdo a las víctimas, Paloma. Desde luego que sí, Luis, por desgracia absoluta. Tú lo decías bien, ahora mismo son 24 horas de este fatal accidente, que recordemos que van 40 víctimas mortales hasta el momento, pero que probablemente tengamos que mañana contarles que son alguna más. Gracias. A ti, Paloma, y que descansen en paz, que para los que creemos que hay vida después de la muerte, pues el Señor los acogerá seguramente en el cielo. Gracias, Jesús. Nos vemos la semana que viene, si no te llamamos antes, porque siguen pasando cosas que necesitan desde luego tu visión. Nos vamos, les dejamos con estas imágenes que van a ver ahora, con nuestro recuerdo emocionado, sin duda, para todas las personas que viajaban en ese tren y que a partir de ahora pues tendrán que, muchos de ellos, aprender a vivir de nuevo. Nos vamos mañana más. Hasta mañana.